locales de cada país, en la medida que puedan, de hacer llegar a sus ministerios de Asuntos Exteriores la voluntad de ser observer status en Naciones Unidas. Pero también quería remarcar otro punto que me parece enormemente importante del papel de los gobiernos locales y que yo a veces creo que, no a nivel local de los gobiernos locales que lo están haciendo, pero a veces en nuestras organizaciones quizá más globales, en las asociaciones, quizá lo hemos olvidado un poco, y es el papel que los gobiernos locales y regionales tienen como punto de encuentro con los ciudadanos y con la sociedad civil. A veces a nivel global me parece que hay una división excesiva entre el papel de los gobiernos locales y el papel de la sociedad civil, cuando a nivel de cada uno de los municipios el trabajo es inmediato y claro. Entonces, yo creo que de alguna manera hay veces que no sé por qué parecen que nos quieren dividir, cuando estamos todos apoyando los mismos objetivos. Por tanto, este es otro de los temas que me parece que es importante. Y como sé que estamos aquí en un grupo así un poco más de familia, yo siempre digo que CGLU es una gran familia de gobiernos locales y regionales, me permitirán que hoy confiese 2 pecados personales. El primer pecado personal es que soy economista. Esto es bastante difícil reconocerlo en este momento, pero yo creo que hay que ser suficientemente humilde como para pedir perdón por algo que hemos hecho y por haber contribuido quizá a esta crisis económica. No veo a nadie pidiendo perdón, no veo a los financieros, a los banqueros, a los emprendedores, a los políticos pidiendo perdón, y yo creo que tendríamos que hacerlo si hemos contribuido a esta crisis económica y a la crisis social, pero sobre todo si hemos contribuido a la crisis moral. Creo que esta es quizá todavía más importante porque nos está llevando a aceptar desigualdades crecientes de todos los niveles y países. La segunda cosa, y quizá todavía es más grave para algunos de los que estáis aquí, es que soy keynesiano dentro de la economía. Esto también es otra cosa que yo creo que nadie en este momento quiere reconocer. Explicaré una anécdota de un empresario americano, el CEO de Starbucks, que en una entrevista que le hicieron venía a decir que en este momento no es que sea imposible un plan Marshall, sino que es imposible incluso discutir un plan Marshall. Que él veía que en Estados Unidos, en Europa, nadie se atrevía, delante de un pensamiento único, discutir la posibilidad de un plan Marshall. Bueno, yo creo que si uno mira un poco la historia, estaría bien que alguien revisara un poco la historia y viera los efectos que tuvieron el plan Marshall y viera si realmente las ideas que estamos defendiendo ahora hubieran permitido tener un plan Marshall. Creo que esto es un tema importante y que de alguna manera hay una agenda de la economía keynesiana que todavía es válida. Recomiendo yo la lectura de un libro de Robert Skidelsky, que es el biógrafo de Keynes, que ha hecho un libro que se llama How Much is Enough, ¿cuánto es suficiente? Y que menciona 7 elementos para una vida digna. Menciona la salud, menciona la seguridad, el respeto y evitar las inegalidades, la personalidad en el sentido de que lograr que haya una libertad para construir un plan de vida autónomo, la armonía con la naturaleza. Otra cosa que él llama la amistad, pero que en definitiva podríamos definir como la capacidad de relación social y de capital social en la sociedad. Y después uno que a mí me gusta mucho, que es el ocio. El ocio entendido como actividades que no tienen por qué tener una remuneración directa. Hay muchas actividades en este mundo que hay que hacerlas porque nos gusta hacerlas. Yo creo que este concepto de ocio, que algunas veces yo recordaba, ya que estoy en Francia, que Georges Bataille reconocía la idea del consumo improductivo. Creo que tendríamos también que recoger estas ideas y volverlas en plan positivo. Hay actividades que yo creo que no son de mercado y que tenemos que defender y que por lo tanto nos daría otra visión de cómo resolver los problemas. Finalmente, solo como para finalizar, esta mañana cuando venía a las 6 de la mañana en el avión, no he podido dejar de ver una foto de alegría de los presidentes europeos levantando la mano de felicidad y de alegría por la paz en Europa.
no estoy tan seguro que estemos en paz. Yo creo que muchos de los alcaldes, de los alcaldes y de los representantes locales saben que hay una lucha por la dignidad y que no hay paz en Europa. Gracias. Je vais demander donc à Dimitri, mais Dimitri est déjà à côté de moi, à Hank Sacker, Stella Farias, Kyungryul et Maria Lorena Zarate, c'est bon, de venir nous rejoindre. Et zut. On n'a même pas eu le temps de se dire bonjour, Joseph. Bonjour. Alors Stella donc n'est pas là, est excusée, c'est dommage parce qu'on visait toujours un peu la parité maintenant dans les tables rondes et c'est un peu dommage. Voilà. Vous aurez vu qu'on a fait un effort. D'abord bonjour à chacun et chacune d'entre vous et à mon tour de vous souhaiter la bienvenue ici à Saint-Denis dans ce Stade de France. C'est là même qu'avait été signée la charte en l'an 2000 dans une grande salle à côté et nous en étions assez fiers. J'ai le rôle de modérateur pour cette table ronde. Vous me permettrez peut-être quelques mots d'introduction pour situer un peu le débat. En 1996, en août 1996, a eu lieu le sommet Habitat 2 à Istanbul. Et c'est là qu'a été la première reconnaissance par l'ONU du rôle des collectivités locales et notamment des villes dans la nécessité d'en faire des acteurs reconnus de cohésion sociale. À Istanbul a été acté le fait que le fait urbain était maintenant irréversible, que l'on entrait dans une époque, dans une ère où la ville, où la métropole, où la mégalopole devenait de plus en plus importante et où les habitants finalement vivaient de plus en plus aujourd'hui dans ces villes, métropoles et mégalopoles. Et que ce fait impliquait une responsabilité nouvelle et particulière des villes. Chacun l'a rappelé, par la suite il y a eu ce rendez-vous à Barcelone en 1998 autour d'une déclaration qui faisait de